Universo 272. Japón, 24 de diciembre. En la batalla de Shinjuku contra el Rey de las Maldiciones. Hechicero y Rey se encontraban llevando a cabo su enfrentamiento final. Ambos hechiceros se encontraban muy agotados, lastimados y cansados por el duro enfrentamiento, siendo Sukuna el más afectado hasta el momento, quien habría sido víctima de la técnica resonancia de la difunta Nobara Kujisaki, la cual haría acto de presencia en el enfrentamiento desde la distancia. La batalla estaba a nada de culminar, un último golpe. Y todo terminaría, las vidas de aquellos que dieron todo para terminar con la era del rey, de aquel que cayó dándolo todo para demostrarle lo que era el amor. De todas esas vidas que fueron arrebatadas en manos de aquel ser considerado por años como el rey de las maldiciones, hoy serían vengadas por ese último esfuerzo, ese último paso que terminaría con esta pesadilla. Itadori cargó hasta la última gota de fuerza que le quedaba en su puño, un último Black Flash sería lo que le daría fin a la existencia del rey, marcando el fin a ese ciclo eterno de maldiciones. Sukuna, quien vería su derrota asomarse enfrente de sus ojos, sentiría una extraña desesperación que nunca pensó que lograría sentir en su vida, él, quien a lo largo de los miles de años de existencia, era considerado la representación misma de la perfección. La encarnación del poder absoluto en el mundo de la hechicería. Se encontraba a pocos segundos de perder por primera vez ante un chico que no poseía más de un año en el mundo del Jujutsu, y peor aún, su verdugo estaba por ser aquel mocoso que detestó desde el primer segundo en que lo conoció, un sujeto con un alma tan inquebrantable e incorrompible que podía hacerle frente a su propia convicción. A lo largo de su vida mató a tantas personas que el contarlos uno por uno le tomaría años y aún así no le alcanzaría para terminar. No le importaba, todos fueron débiles y frágiles, tan insignificantes a su lado, como hormigas intentando derrumbar un edificio, no sabía qué tan ciertas habían sido las convicciones de todas esas personas que alguna vez estuvieron con vida. Pero sí sabía una cosa que no podía negar, ninguno de ellos fue tan difícil de romper y quebrar como era ese mocoso. La razón de su odio y desprecio hacia ese joven hechicero radicaba en una sola cosa, a su negación de aceptar que una simple cucaracha como lo era Yuji, podía hacerle frente solo con su propia determinación y convicciones. Y ahora, sin nada más que poder hacer, iba a perder. Y con ello marcaría un nuevo ciclo luego de la muerte. Itadori, quien ya estaba a pocos centímetros de conectar un fuerte Black Flash en el pecho de Sukuna, sería testigo al mismo tiempo que el rey, del cómo un extraño agujero se formaba en medio de ambos antes de que el golpe pudiera llegar a conectar. ¿Pero qué carajos?, diría un Itadori muy confundido y alarmado. Aquel extraño agujero emitiría una fuerte onda de energía que mandaría a volar a ambos hechiceros, quienes chocarían contra diferentes estructuras del dominio. Para desgracia del pelirrosa, su dominio finalmente colapsaría, culminando con el tiempo de uso. Al momento en que el dominio desaparecía, ambos hechiceros volvían a lo que antes era considerado la ciudad de Shinjuku, ahora enterrada bajo los escombros de sus propios edificios. El ambiente cálido y agradable que brindaba el dominio de Itadori, cambiaría por uno más crudo y cruel. El ambiente que emanaba la realidad. La tensa y desagradable realidad. El combate todavía seguía en curso, ambos si quisieran podrían seguir con el enfrentamiento y matarse el uno al otro hasta no dejar ni sus huesos, pero ante lo ocurrido, ambos hechiceros solo podían contemplar aquel extraño agujero que se había formado en medio de su enfrentamiento, dejando que sus preguntas y confusiones bailaran libremente a lo largo de sus pensamientos. Por el lado de Itadori, este se mostraría confundido y muy preocupado, no lograba comprender si aquella cosa había sido causada por una técnica de Sukuna de la cual no tenía conocimiento. Pero al mirar de reojo en dirección del rey, notaría cómo se mostraba igual de confundido que él. Lo cual solo aumentaba aún más su confusión. Y lo peor de todo era que, la oportunidad decisiva que había tenido hace unos segundos, para vencer a Sukuna y acabar con él, se había esfumado en tan solo unos instantes. Y todo debido a esa extraña formación de energía. Sukuna observaría fijamente aquel agujero de unas tonalidades azules por fuera y negro por dentro, como si del vacío mismo se tratara. Una formación de la perfección del universo plasmada en un círculo flotando en la realidad. Tenía una mezcla de confusión y sorpresa recorriendo por su mente en estos momentos debido a lo que sus ojos veían.
Sabía que fuera lo que fuera esa cosa, no había sido causada por el mocoso, ya que ni siquiera sentía alguna pizca de energía maldita proveniente de aquella masa de energía que flotaba en el aire. Iba a seguir indagando en sus propios conocimientos adquiridos a lo largo de todos sus años de existencia para hallar una respuesta del origen de esa cosa, pero recordó que tenía una oportunidad más que perfecta gracias a esa inesperada intervención. Y sin darse el lujo de perder el tiempo en información que para su sorpresa no poseía sobre aquella formación de energía. Se preparaba para expandir su dominio una vez más, y así finalmente acabar con la vida de Itadori, para concluir esta batalla con su victoria. Itadori notaría la acción de Sukuna y comenzaría a sentir cómo la desesperación se apoderaba de su cuerpo. Hasta este punto de la pelea, ya no poseía la suficiente energía maldita para volver a expandir su dominio. Y aunque la tuviera, no sería capaz de poder rivalizar contra el dominio de Sukuna. Lo que al final del día terminaría con su muerte de todos modos. Cerró los ojos con impotencia, junto con un gran sentimiento de amargura y tristeza. ¿Acaso había fallado? ¿Había hecho en vano todo el esfuerzo de sus compañeros hasta este momento, solo por un pequeño descuido? Un descuido que le costaría la vida, y junto a ello la decepción de todos aquellos que depositaron sus esperanzas en él. Sí, seguramente sí. Se cubriría con sus brazos, esperando su terrible destino a la par que su mente comenzaba a llenarse de recuerdos, en los cuales estaban sus amigos, maestros, su hermano y sobre todo, su abuelo. Todos ellos lo mirarían fijamente al unísono, dedicándole una pequeña sonrisa suave que despojaba toda carga en los hombros de Itadori, quien por un momento, al ver esa sonrisa en todos sus seres queridos, sentiría un gran nudo que se formaba en su garganta y estómago, sintiendo como el respirar se le dificultaba y su voz se rompía un poco. La culpa matándolo lentamente. Perdónenme, chicos. Susurró mientras unas pequeñas lágrimas caían por su rostro ya sin poder aguantar la culpa y tristeza que sentía por haberles fallado a todos. Aceptando su final con las lágrimas corriendo por su rostro. Sukuna vería cómo Itadori rompía en lágrimas por cuarta vez enfrente de su presencia, lo cual solo avivaba aún más su emoción por el inminente resultado final. Había ganado, y con ello, se había llevado un premio más que especial para él, ver otra vez esa expresión llena de desesperación en el rostro de Itadori que tanto lo deleitaba. Al momento en que iba a expandir su dominio, sería interrumpido repentinamente al sentir como todo el terreno del alrededor comenzaba a temblar fuertemente, como si de un terremoto se tratara. Lo que confundiría de sobremanera a ambos hechiceros, quienes volverían a llevarse una inesperada sorpresa en medio de la batalla. Ambos verían cómo aquel extraño agujero comenzaba a emitir unas ondas de energía al mismo tiempo que todo el entorno temblaba. Y sin previo aviso, el agujero comenzaría a absorber todo a su alrededor atrayéndolos con fuerza. Itadori de manera rápida se sujetaría con fuerza de un tubo de metal incrustado en una enorme pila de escombros mientras veía como todo el terreno comenzaba a ser absorbido por aquel agujero, el cual comenzaba a tomar la forma de un extraño portal interdimensional. Al voltear la mirada nuevamente, vería como Sukuna también se sujetaba con fuerza del concreto para no ser absorbido por el portal. Los segundos pasaban y ninguno de los dos tenía la intención de soltarse, ya que tal acción implicaba ser consumidos por ese portal interdimensional. Ya la idea de por sí no era nada tentadora, lo era mucho menos cuando te ponías a pensar en algo tan simple como, la muerte te espera una vez eras consumido. Era lo más lógico que esta situación proponía. Lentamente la atracción comenzaba a volverse cada vez más y más fuerte, lo que haría que las fuerzas de Itadori poco a poco fueran insuficientes para resistir por más tiempo. Por última vez miraría a Sukuna, viendo cómo la desesperación también estaba impregnada en su mirada ante la incertidumbre de qué hacer. Ni siquiera el rey de las maldiciones tenía una salida para esta situación, por primera vez no tenía una respuesta concreta para sus dudas, y ahora, bajo la desesperación por no saber qué le deparaba al otro lado de ese portal, haría lo que su cuerpo por instinto deseaba, volteó su mirada hacia Itadori por última vez, dedicándole una última mirada llena de odio y desprecio puro. Y ya sin poder soportar más, sería absorbido por aquel portal desapareciendo del terreno y de la realidad misma. Yuji contemplaría lo ocurrido con un gran impacto y shock reflejados en su mirada. ¿Sukuna había muerto? No, ¿verdad? ¿Siquiera eso lo había matado?
Para comenzar, ni siquiera sabía qué era esa cosa y por qué había aparecido en primer lugar. Sentía que ya no le faltaba mucho para que terminara compartiendo el mismo destino que Sukuna. Simplemente cerraría los ojos una última vez para despedirse de todas aquellas personas que fueron importantes a lo largo de su vida. Sus compañeros, amigos, maestros y familiares. Daría un último susurro de despedida, el cual sellaría su destino. Adiós chicos, espero que puedan perdonarme cuando nos volvamos a encontrar. Y finalmente, luego de dar su último susurro de despedida, soltaría su agarre sobre el tubo de metal, comenzando a ser arrastrado por la atracción proveniente del portal. Mientras una sonrisa llena de tristeza se enmarcaba en su rostro, era finalmente consumido por el portal. Tierra 616, colisión de universos, nueva línea temporal en progreso. 22 de la noche. En una parte del mundo se estaría llevando a cabo una investigación imprevista en el interior de una de las tantas instalaciones de la organización conocida como SHIELD. Una organización de espionaje y seguridad que protege a la Tierra de amenazas que van más allá del conocimiento o entendimiento humano. En el interior de las instalaciones se estaría llevando a cabo un cuidadoso análisis debido al comportamiento extraño que comenzaba a presentar el cubo cósmico nombrado por los científicos como Tesseracto. Un cubo cósmico capaz de proporcionar energía infinita en cualquier parte del universo, se encontraba en manos de SHIELD, quienes en un intento de controlar su poder hacían varios experimentos o análisis con aquel cubo cósmico. Pero ahora, en una noche cualquiera que no daba la sensación de proponer algo interesante. El cubo comenzaría a emitir aumentos repentinos de energía, tales aumentos harían que el director de SHIELD, Nick Fury, fuera notificado de inmediato. Para posteriormente, tras unos cuantos minutos, llegaría a las instalaciones transportado en helicóptero, junto con la presencia de uno de sus agentes de confianza, Maria Hill. Adentro de las instalaciones, el personal científico se encontraría examinando la radiación y energía que emitía el cubo, siendo mayor al promedio hasta el momento. Siendo el monitor principal de los análisis el Dr. Eric Selvig, un experto científico en astrofísica. Nick Fury se encontraría dialogando con Clint Barton alias el dios Aukeye sobre los síntomas que estaba presentando el cubo. ¿Has visto algo que pudiera encender el cubo? Negativo señor, nada sospechoso. Y Selvig es honesto, no ha contactado a nadie, si le hicieron algo al cubo no fue de este lado. Aquel comentario inofensivo y deductivo por parte de la gente llamaría la atención del director, quien lo voltearía a mirar confundido. ¿De este lado? Sí, según entiendo el cubo es una puerta al otro lado del espacio, ¿cierto? Y se abre de ambos lados. Con la intención en mente de seguir prolongando más la charla, ambos hombres serían interrumpidos repentinamente por fuertes ondas de energía que eran emitidas por el cubo. Las cuales, debido a su potencia, harían temblar toda la instalación, confundiendo a todos los agentes y personal del edificio. Los agentes y científicos en el lugar verían cómo el cubo comenzaría a desprender unos cuantos destellos de energía, los cuales se harían cada vez más potentes. La situación se había salido de control sin haberlo previsto. Tras unos cortos segundos, el cubo comenzaría a cargar una gran cantidad de energía que luego sería expulsada en forma de rayo, el rayo impactaría contra la realidad, comenzando a formar un agujero que con el pasar de los segundos se hacía cada vez más y más grande. Cuando el portal lograba llegar a su máxima capacidad, de la nada colapsaría generando una fuerte onda de energía la cual azotaba a todos los agentes y científicos, quienes se cubrirían con sus brazos. En medio de la plataforma donde había colapsado el portal, la figura de un hombre se haría presente y luego de esa explosión de energía, la energía del Tesseracto cubría su cuerpo por unos cortos momentos, lo que daba a entender que él había sido el causante de todo este alboroto. Varios agentes comenzarían a acercarse a paso lento y cauteloso en dirección de aquel extraño sujeto, con sus armas cargadas en mano, listos para atacar ante cualquier movimiento en falso. Cualquier gesto o movimiento imprudente sería el detonante para que sus armas disparen a matar. Pero algo que todos, incluyendo al mismo Loki, notarían era del cómo también en el lugar había aparecido un niño al mismo tiempo en que Loki hacía acto de presencia. Se encontraba muy mal herido, y tirado en contra de la pared de la instalación.
Ese chico con un distintivo cabello de color rosa palo, se encontraba inconsciente a simple vista, sus heridas eran graves e incluso mortales. Sus ropas estaban muy rasgadas y en algunas partes destruidas, su rostro y cuerpo estaban cubiertos de sangre, una gran cantidad de sangre al igual que sus ropas. El estado en el que se encontraba era crítico y podría morir si no se le atendían sus heridas de inmediato. El asgardiano no podía quitarle la mirada de encima, su confusión era parecida a la de los humanos ante la presencia de ese joven mortal, quien también era envuelto por la misma energía del Tesseracto durante unos pocos segundos antes de que de igual manera se disipara. Su presencia al igual que la suya era un misterio para todos los presentes en el lugar. Pero antes de poder siquiera mover un dedo, sería detenido por las palabras de Nick Fury. Señor, por favor, ponga la lanza en el suelo ahora. Aquellas palabras del mortal harían que el asgardiano mirara por unos momentos su lanza, mientras una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro. De manera inesperada el asgardiano lanzaría un ataque de energía desde la punta de su cetro en dirección de Nick Fury. Pero gracias a los reflejos de Barton, quien logrando reaccionar a tiempo empujaría al director a un lado, salvándolo de ser alcanzado por el ataque. Mente de Itadori. Una risa siniestra y alocada resonaba en forma de ecos en su mente, la figura de un ser maligno como el mismo demonio se hacía presente en la oscuridad como la sombra de un carnívoro al acecho. Una mano apuntaba en su dirección, lanzando un ataque cortante que destruía todo a su paso. En medio de toda esa destrucción se encontraban los cuerpos sin vida de sus amigos, profesores y familiares como simples reflejos de su fracaso. Su cuerpo, o lo que él pensaba que era su cuerpo, caería de rodillas en la pila de escombros y destrucción que aquella figura de maldad pura había causado. Se miraría sus manos viendo cómo éstas también estaban manchadas de sangre, la culpa y tristeza comenzaban a consumir al adolescente, quien comenzaría a recordar todas esas vidas arrebatadas injustamente, la de sus compañeros, sensei y amigos. Les había fallado a sus amigos y a todos los demás. Y era algo que lo comenzaba a torturar de manera lenta y dolorosa. No pudiste salvarme, Itadori. ¿Sabes? Contaba contigo para eso, Buji. Al momento de morir, debes estar rodeado de personas. Gracias por ser mi hermano. Lo siento tanto, perdón. Perdón. Diría entre susurros casi inaudibles debido al débil tono de su voz quebrada. Cuando una mano tan grande como una montaña estaba por aplastarlo. Su cuerpo lo devolvería a la realidad. Giraba su mirada hacia todos lados mientras los recuerdos de los sucesos ocurridos en Shinjuku llegaban a su mente como un tren a máxima velocidad. Los recuerdos e información repentinas le haría sentir un dolor de cabeza algo molesto pero soportable, tocándose la frente con el cansancio y molestia reflejados en su mirada. Y para su desgracia, al momento de observar todo el lugar a su alrededor se confundiría de sobremanera. Su mente que anteriormente se encontraba agotada y agobiada por el cansancio, junto a pensamientos que lo torturaban, comenzaba a colapsar debido a tantas preguntas que se formaban en su mente de manera casi instantánea. ¿Dónde demonios se encontraba? ¿Esto era Shinjuku? ¿Qué había pasado con Sukuna? ¿Había muerto tras ser absorbido por ese portal? ¿Qué estaba pasando ahora mismo? Eran algunos de los muchos pensamientos que atacaban a la pobre mente del joven hechicero. Ganando solo más preguntas que respuestas. Su respiración era agitada y algo errática, producto de la ansiedad y desesperación que sentía por no entender qué era lo que estaba pasando. Pero antes de poder seguir sumergiéndose en su mar de preguntas y torturas, notaría como un sujeto con una extraña lanza en mano estaría asesinando a varias personas sin ninguna pizca de piedad. Los gritos de dolor junto al sonido de fuertes golpes resonaban por todo el lugar, poniéndole la piel de gallina al hechicero, quien contemplaba la escena con shock e impacto. Su cuerpo le dolía como el infierno, podía oírlo gritar con solo mover un dedo. Sentía que todo le pesaba como si estuviera cargando toneladas de roca encima. Pero, la escena de ese hombre masacrando a todas esas personas sin remordimiento o misericordia. Lo haría sentir una fuerte mezcla de emociones. Frustración, impotencia y molestia. Tenía demasiadas preguntas y dudas que no paraban de calcomer su mente, provocándole consigo fuertes dolores de cabeza.
Pero la escena que se desarrollaba enfrente de sus ojos, haría que por puro reflejo el hechicero se dispusiera en ir a ayudar. Mientras él se encontraba pensando en dónde demonios estaba, cómo había llegado aquí o incluso el que había pasado con su cuna, tras ser ambos consumidos por el portal, personas estaban siendo asesinadas enfrente suyo, no sabía nada en estos momentos. Pero tenía una cosa en claro, no podía quedarse ahí tirado viendo cómo las personas eran asesinadas de esa forma. Sin pensarlo dos veces comenzaría a usar la poca energía maldita que le quedaba en sus reservas para curar un poco de sus heridas. La mayoría de los cortes en su cuerpo se habían logrado regenerar con éxito, evitando así la hemorragia. Lamentablemente, tras haber usado las pocas reservas que le quedaban usando el ritual inverso, se había quedado sin energía maldita. Disponiendo solamente de sus propias capacidades físicas, sin poder ser reforzadas con energía maldita, pero en la mente del hechicero eso parecía ser suficiente, ya que a simple vista ese sujeto parecía ser solo una persona, quizás un hechicero maligno quien tenía en su poder una herramienta maldita de alto grado. Sin perder tiempo se levantaría del suelo con un poco de dificultad, para luego salir disparado con fuerza en contra del Asgardiano. Loki sentiría como la presencia de aquel joven se hacía presente con una mayor intensidad que hace unos segundos, lo que lo haría girarse de inmediato. Pero antes de poder reaccionar recibiría un fuerte golpe en el rostro por parte de Itadori que solo movería su cuello, siendo aparentemente el único efecto que su golpe le había causado junto con un leve dolor. El golpe, en vez de causarle daño, solo lo haría sentirse confundido, generándole un poco de curiosidad. Ese mortal, su golpe había sido capaz de causarle un pequeño daño con su fuerza bruta, no esperaba que un humano tuviera tal fuerza, aunque de todos modos seguía siendo un ser insignificante. Itadori por su parte quedaría sorprendido, estaba seguro que había usado una gran parte de su fuerza en ese golpe con la intención de noquearlo. Su fuerza física de por sí ya era capaz de destruir bloques de concreto sin mucho esfuerzo, pero ese sujeto ni siquiera se había inmutado en lo más mínimo por su golpe. Era cierto que estaba cansado por su pelea con su cuna, que técnicamente no había durado poco, su cuerpo estaba muy agotado y la técnica inversa no había restaurado por completo sus energías gastadas. En definitiva, no estaba en su mejor momento para un enfrentamiento contra alguien así de duro. Sin tener tiempo de idear un plan o algo por el estilo, recibiría una patada en el pecho por parte de Loki, la cual lo mandaría a estrellar contra la pared. El golpe recibido lo haría escupir algo de saliva, ya que no esperaba esa fuerza proveniente del sujeto de ropas raras. Al momento de chocar contra la pared, caería al suelo apoyándose de una rodilla. Levantó la mirada al momento de escuchar como uno de los agentes disparaba en contra del Asgardiano, para seguido lanzar dos disparos en su dirección. Moviéndose por puro instinto y reflejos, lograría esquivar los dos disparos de milagro, la segunda bala rozándole la mejilla. El Asgardiano, al igual que hace unos momentos, no recibiría daño alguno. Molesto, lanzaría nuevamente un ataque de energía en contra de los agentes, quienes a excepción de Clint, el cual lograría esquivarlo a tiempo, el resto recibiría de lleno el ataque, muriendo en el proceso. Itadori se mostraba confundido por la acción del agente al haber disparado en su dirección. Pero antes de poder reclamarle y hacerle entender que los estaba ayudando, se quedaría pálido y estático al notar cómo en el lugar que se encontraba algo destruido, los cadáveres ya sin vida de los agentes y científicos decoraban los suelos en una escena desagradable. Se quedó en silencio por unos segundos procesando lo que veía. Muchos murieron, aun cuando trató de ayudar. Sus puños se cerraron con fuerza, la tensión de su cuerpo se había disparado en un corto segundo. Lentamente miró a Loki, quien se veía sonriente por lo que acababa de hacer, por todas las vidas que había arrebatado como si no valieran nada. Esa sonrisa de satisfacción le recordó a cierta maldición y rey, el solo recuerdo le heló la sangre de rabia y molestia. «Te voy a matar, desgraciado», diría con seriedad. Entendía perfectamente que las emociones descontroladas eran perjudiciales en el mundo del Jujutsu, pero ahora no tenía a su disposición el poder de la hechicería. Usaría esa molestia como motor para su cuerpo. Tomó impulso y con fuerza volvería a arremeter en contra de Loki, el cual, copiando la acción del hechicero, se lanzaría en contra de Itadori con la intención de apuñalarlo con su cetro. Para sorpresa de Loki, Itadori haría una finta para engañarlo, resultando un éxito. Aprovechando la distracción, Itadori patearía la mano donde Loki sujetaba su cetro, evitando ser apuñalado en el último segundo.
Le daría un golpe con toda la fuerza que poseía en estos momentos directo en el rostro, que para su molestia nuevamente no le causaría el daño deseado. Frustrado, lo tomaría de su capa comenzando a girarlo en círculos para que agarrara vuelo. Y luego de unos segundos en los que agarró suficiente velocidad, lo soltaría mandándolo a estrellar contra la pared del edificio, logrando crear un cráter en la pared. Y por suerte, esta vez la expresión de Loki delataría el daño causado en su cuerpo, habiendo logrado causarle un daño ya más significativo. El asgardiano se lograría recuperar de manera rápida, su expresión delatando su molestia. Ahora sería él quien arremetía en contra de Itadori, quien solo se limitaba a esquivar sus ataques con dificultad ya que el asgardiano no paraba de atacarlo, siendo mucho más hábil en combate de lo que parecía. La pelea sería vista por un Nick Fury bastante sorprendido. Si podía describir este encuentro en unas cuantas palabras serían: sorprendente, inesperado y peligroso. Aunque todavía no estaba del todo seguro en qué bando se encontraba el joven pelirrosa, que le aseguraba que los estaba ayudando así sin más. ¿Podría tener asuntos personales en contra del asgardiano? O quizás quería hacerse con el poder del cubo, ya que hace unos momentos también se lo había visto cubierto por la energía del Tesseracto. Eran opciones, y no podía confiarse por ahora. Clint, quien se lograba recuperar de su desorientación, dirigió su mirada en dirección de Loki y el chico, quienes seguían enfrascados en su pelea. El asgardiano lograría darle un golpe directo en el rostro al hechicero, quien saldría volando unos metros de distancia por el golpe recibido. Aunque el adolescente se reincorporaría del suelo de manera rápida y con algo de dificultad, estando apoyado sobre una de sus rodillas para mantener el equilibrio, ese golpe le hacía tocarse el rostro con dolor. Mierda, qué fuerza tiene este tipo, esto va a doler mañana, si es que vivo para sentirlo mañana. Pensaría el hechicero adolorido por el golpe, aunque a raíz de ello, notaría algo que le respondía a una de las miles de dudas que tenía en estos momentos. Este tipo no tiene energía, maldita. Se siente como pelear contra Maki Senpai. No siento nada de energía en sus golpes. Eso explica por qué es tan resistente. Cuestionaba el hechicero en su mente mientras volvía a ponerse en guardia listo para seguir con la pelea. Pero la pelea sería interrumpida por el arquero, quien nuevamente se disponía en atacar al asgardiano con su arma. Pero Loki, quien ya se encontraba bastante fastidiado y cansado de las interrupciones, lanzaría nuevamente un rayo de energía en dirección del agente con la intención de matarlo. Clint, estando en una posición poco favorable para poder esquivar el ataque, se cubriría con sus brazos esperando su final que nunca llegó. Escucharía como el ataque impactaba en algo, lo que indicaba que efectivamente el ataque sí había sido lanzado. Pero, ¿no había sido dirigido en contra de él? A su lado, el sonido de un cuerpo caer contra el suelo acompañado de fuertes quejidos de dolor serían escuchados por sus oídos. Sus ojos se abrieron buscando la fuente de esos sonidos, y al ver de qué se trataba, sus ojos se abrirían con gran sorpresa. El dueño de esos quejidos era ese mismo niño que hace unos segundos estaba peleando contra el asgardiano. Su camisa estaba algo quemada en la zona del pecho, misma zona donde se le veía una gran herida de quemadura causada por el ataque recibido. Lo que de cierto modo era sorprendente, ya que los agentes o científicos que habían recibido de lleno los ataques de energía habían muerto al instante. Ese chico poseía una resistencia impresionante. Los ojos de Clint observarían fijamente al joven hechicero, quien se retorcía con dolor debido a la fuerte quemadura en su pecho, sintiéndose confundido. El chico había sacrificado su propio bienestar para salvar el suyo. ¿Lo había salvado? Aunque la confusión era grande, la gratitud que sentía hacia ese chico era mayor. Estaba agradecido con él. A pesar de la desconfianza anterior que lo llevó a dispararle por cautela. Ahora se sentía en deuda con él por arriesgar su vida para salvar la suya. Pero sin poder darle las gracias o ayudarlo, Itadori sería pateado fuertemente por parte de Loki, que lo mandaría a estrellar contra la pared. El golpe lo haría escupir algo de sangre al mismo tiempo que su cuerpo chocaba contra el concreto del edificio. Todo indicaba que este enfrentamiento no terminaría muy bien para él, no sin llevarse un daño muy considerable, como por ejemplo ahora. Estaba colgando de un hilo peligroso, un hilo donde estaba en juego su vida. Tenía muchas desventajas en estos momentos que no aumentaban sus probabilidades de ganar, sino todo lo contrario.
Fury actuaría de manera rápida ignorando todas sus preguntas y dudas al ver que la situación se estaba descontrolando a gran velocidad. Tomaría el cubo con sus dedos y lo resguardaría en una maleta asegurando su seguridad. Clint por su parte no podría hacer nada en contra de la fuerza de Loki, quien lo había sometido fácilmente, y mientras que este lo miraba con una pequeña sonrisa, sería controlado mentalmente por la gema que poseía el cetro, quedando bajo el control de Loki. Itadori se encontraba tirado contra la pared, sujetándose el pecho con mucho dolor en un fallido intento de detener la hemorragia de su herida. Sentía como la sangre se deslizaba por su pecho llegando hasta su torso, comenzando a manchar un poco su ropa, todo mientras el dolor seguía presente. Por favor, no. Las palabras de Loki detendrían en seco a Fury, quien apretaría con algo de fuerza la manija del maletín, manteniéndose callado y estático sin dirigirle la mirada. Y al igual que al director de S.H.I.E.L.D., las palabras del Asgardiano llamarían la atención del hechicero, quien lo miraría confundido, todavía aguantando el dolor en su pecho. Aún lo necesito. Loki seguiría hablando, reclamando lo que en su supuesto derecho era suyo. Esto no tiene por qué complicarse más. Claro que sí, no espero menos después de lo que hice. Me llamo Loki, y vengo de Asgard. Y en mí descansa un glorioso propósito. Aquel hombre que ahora era conocido como Loki, comenzaría a tener una charla con el director de S.H.I.E.L.D., el cual solo estaba haciendo tiempo. Mientras la charla se extendía, Itadori intentaba comprender las palabras de todos los presentes en el lugar para así tratar de entender la situación. Pero por más que intentaba, no tenía caso, nada tenía sentido para él en estos momentos. No entendía las palabras de esos sujetos, se percató que no eran japoneses gracias a sus apariencias y por el idioma en el que hablaban, sonaba como inglés. De cualquier modo, ese no era el problema principal. Simplemente, todo esto no tenía sentido para él, esos sujetos, su presencia en este lugar, los recuerdos de Shinjuku y su pelea contra Sukuna. Todo parecía un mal sueño sin sentido, como si la realidad estuviera tratando de enloquecer su cerebro, y lo estaba logrando. Mientras se perdía en sus propios pensamientos, la charla de Loki con Fury terminaría y con ello, el plan de Fury se revelaría, el cual consistía en tratar de enterrarlos vivos a todos bajo toneladas de escombros. El portal se estaba elevando a niveles críticos, y en poco más de 2 minutos y contando todo el lugar colapsaría sobre sí. Dispara. La orden sería acatada de inmediato por el agente, quien dispararía en contra de Fury. Sin poder hacer nada, el director recibiría el disparo de lleno, cayendo al suelo aparentemente herido. Clint tomaría el maletín con el Tesseracto y junto a Loki y el profesor Selvig comenzaban a evacuar lo más rápido posible las instalaciones antes de que colapsara. Pero el Asgardiano se detendría por unos segundos, mirando en dirección del joven hechicero. Ese mocoso le había generado algo de curiosidad y extrañeza, no parecía ser un humano común y corriente en lo absoluto. Notaba lo mal herido que estaba, como su cuerpo se encontraba en un pésimo estado y en lo mucho que trataba por ponerse de pie a pesar de sus heridas. Miraba fijamente a sus ojos, de los cuales se notaba la frustración, impotencia y furia que sentía. Fue un pequeño deleite visual por unos momentos. Ver cómo se aferraba a la vida estando en un estado tan lamentable y patético. Podría matarlo con un simple ataque y ponerle fin a su insignificante vida, pero, él al igual que todos los que no lograran evacuar a tiempo morirían aplastados por toneladas de rocas. Con eso en mente, no perdió más tiempo y comenzó a retirarse del edificio junto a sus nuevos ayudantes. Tras unos segundos en los que Loki y el resto se habían retirado de las instalaciones, Fury se levantaría mientras se tocaba el pecho con algo de dolor. Retirándose la bala que Barton le había disparado momentos antes. Gracias a la protección de su chaleco, logró sobrevivir. Gil. ¿Está escuchándome? Barton nos traicionó. Advirtió por el comunicador a la agente para evitar que escaparan con el cubo. Tienen el Tesseracto, que no escapen. Ordenaría mientras se preparaba para salir de las instalaciones y así evitar ser aplastado por las toneladas de escombros que caerían dentro de poco. Pero observaría como aquel chico pelirrosa todavía seguía con vida, solo sujetándose el pecho con dolor, no parecía tener interés en salir de ahí, parecía que estaba aceptando su destino con los brazos abiertos. No bajó su guardia. Sin pensarlo 2 veces correría en dirección del adolescente levantándolo con algo de dificultad, pensando en darle soporte con su propio cuerpo para que pudiera moverse.
¿Puedes correr, chico?, preguntaba con prisa el director de S.H.I.E.L.D., quien necesitaba que el joven empezara a correr o en pocos segundos ambos morirían. ¡Ak! Well. Se quejaba en murmullos Itadori, notándose el dolor en su tono, sin haber entendido en lo más mínimo lo que Fury trataba de decirle. Fury notaría que aquel chico hablaba japonés, lo que de nuevo aumentaría su confusión. Pero viendo que no había tiempo para las preguntas, comenzó a hablar en japonés para avisarle al hechicero que era hora de correr. Oye, escúchame, chico. Apura el paso o dentro de poco tú y yo seremos aplastados por todo el edificio. Las palabras del director finalmente llegarían a oídos del adolescente, quien se sorprendería un poco al por fin lograr entender sus palabras. Por un momento, estaba dispuesto a quedarse enterrado bajo los escombros, era lo mejor, no tenía muchas ganas de vivir en estos momentos. Su batalla finalmente había terminado, había concluido con la batalla que tanto sufrimiento le causó, ya no tenía un rol en el mundo del cual aferrarse. Pero, una vida estaba en juego, la vida de ese hombre peligraba, y eso fue suficiente motivo para impulsar al hechicero y así salir de este lugar. Sin perder tiempo haría un último gran esfuerzo, apretando los dientes para soportar el terrible dolor, usando su fuerza cargaría a Nick en su espalda, comenzando a correr a gran velocidad por la instalación siendo guiado por Nick, quien tras lo visto hace unos minutos no se sorprendería tanto como antes por las capacidades que volvía a mostrar el adolescente. Casi de inmediato llegarían al helipuerto de las afueras del edificio, Fury se subiría al helicóptero esperando a que Itadori hiciera lo mismo. Pero se confundiría al ver que este se quedaba quieto por unos segundos, dudando si subir o no. Pero sin poder pensarlo mucho sería jalado del cuello de la camisa por el director de S.H.I.E.L.D., quien lo metería a la fuerza dentro del helicóptero. No entendía el por qué ese niño estaba dispuesto a morir, pero no lo iba a permitir. No dejaría morir a un niño enfrente suyo y mucho menos después de lo que había visto, el cómo había salvado la vida de uno de sus agentes de manera tan desinteresada por su propia salud. Este chico tenía futuro para formar parte de uno de los planes que tenía en mente. La persecución sobre Loki todavía se seguía llevando a cabo, sin muchos éxitos ya que el Asgardiano ayudado por su cetro destruía todos los vehículos que lo perseguían. Al momento de salir del túnel de la carretera y exponerse a la superficie, fueron recibidos por el helicóptero de Fury, quien comenzaba a disparar con su pistola sobre la camioneta donde transportaban a Loki. Este último sin dudarlo lanzaría un rayo en contra del helicóptero, dañando gran parte de su hélice. El helicóptero comenzaría a caer sin control, lo que no significaba nada bueno. Itadori sin pensarlo sujetaría a Fury y al piloto para luego saltar del helicóptero. Al momento de impactar contra el suelo, usaría su propio cuerpo para amortiguar la caída de ambos agentes. Dando un leve pero largo quejido de dolor, sintiendo como su cuerpo ya no daba para más. Fury seguiría disparando en contra del vehículo pero sería inútil, Loki y el Tesseracto ya habían logrado escapar. Director Fury, responda. El Tesseracto está en manos enemigas, tengo hombres heridos y también. Haría una pequeña pausa para voltear a ver a Itadori, quien ya se encontraba inconsciente gracias a su herida y todo el cansancio con el que había cargado desde su llegada. Un niño herido, manden refuerzos. Gilla. Aún hay hombres enterrados, no sé cuántos sobrevivieron. Enciendan la alarma general, todo aquel que no esté en labores de rescate tiene que buscar el maletín. Coulson vuelve a la base, a partir de ahora. Esto es una guerra. Declararía el director de S.H.I.E.L.D. a sus agentes. ¿Y qué hacemos?